Hola, soy la doctora Rosa Carvajal, y si estás aquí, es porque probablemente sientes que algo no anda bien, o quieres evitar que tus riñones se conviertan en tu peor pesadilla. En mi consulta diaria, me encuentro con pacientes que llegan con una taxa de filtración glomerular desplomándose, y lo más triste es que el 70% de ese daño se pudo evitar. Imagina por un momento que tus riñones son el sistema de purificación más sofisticado del mundo, trabajando 24/7 para que tu sangre esté limpia. Ahora, imagina que sin saberlo estás vertiendo cemento en esas tuberías todos los días. La insuficiencia renal es silenciosa. No grita, no duele al principio, simplemente se apaga. Pero hoy vamos a cambiar eso. Según los estudios más recientes de The Lancet y la medicina translacional de este 2026, existen 3 hábitos específicos que están aniquilando tu capacidad de filtrado. No te traigo solo consejos generales. Te traigo la ciencia para que hoy mismo detengas el desgaste de tus nefronas. Antes de profundizar, recuerda que esta información tiene fines educativos y nunca sustituye la valoración personalizada que realizamos en el consultorio. Pero entender el porqué biológico es tu primer paso para la sanación. Lo que vas a descubrir hoy no es lo típico de bebe más agua. Vamos a desglosar cómo el uso crónico de esos antiinflamatorios que tienes en tu botiquín y el exceso de sodio están literalmente asfixiando tus glomérulos. Pero atención, porque el tercer hábito del que hablaremos al final es el más peligroso de todos, principalmente porque la mayoría de las personas creen que están haciendo algo saludable, mientras, en realidad, están acelerando su camino hacia la diálisis. Si te quedas conmigo, no solo entenderás cómo salvar tu función renal, sino que te daré la clave para interpretar tus propios estudios de laboratorio como un experto. ¿Estás listo para saber qué es lo que realmente está pasando dentro de tus riñones? Quédate, porque lo que viene podría salvarte la vida. Vamos a empezar por el enemigo número 1 que veo escondido en casi todos los hogares, y es el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos, mejor conocidos como AINES. Hablo del ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y la aspirina. Esas pastillas que muchos de mis pacientes toman como si fueran dulces ante cualquier mínimo dolor de espalda, de cabeza o de rodilla. Para que entiendas el daño que esto causa, imagina que tus riñones son una fábrica de alta precisión que depende de un flujo constante de un río para funcionar. Para que ese río entre con la presión adecuada, el riñón produce de forma natural unas sustancias llamadas prostaglandinas, que actúan como llaves abriendo las compuertas de entrada, lo que conocemos como la arteriola aferente. Lo que hace ese fármaco que te tomaste esta mañana es, literalmente, cerrar esas llaves. Al bloquear las prostaglandinas, la arteria que lleva sangre al riñón se contrae violentamente, y tu tasa de filtración glomerular empieza a caer en picada en cuestión de minutos. En mis años de práctica clínica, y según lo que hemos observado en las actualizaciones médicas de este 2026, he visto casos desgarradores de pacientes jóvenes que por un dolor lumbar mal manejado con dosis altas de estos fármacos, terminan con una insuficiencia renal aguda que se vuelve irreversible. La ciencia es contundente. Estudios publicados en The Lancet confirman que incluso ciclos cortos de apenas 5 a 7 días pueden reducir la perfusión renal en un 20% en personas que ya tienen factores de riesgo como deshidratación o hipertensión. Lo más alarmante es que este daño es acumulativo y silencioso. Cada vez que fuerzas a tu riñón a trabajar en condiciones de isquemia o falta de oxígeno por culpa de estos fármacos, estás matando nefronas, las unidades funcionales encargadas de limpiar tu sangre. Y aquí viene la parte difícil que siempre les explico en el consultorio. Las nefronas no tienen la capacidad de regenerarse. Una vez que mueren, el riñón intenta compensar la pérdida haciendo que las células restantes trabajen el doble, lo que acelera su agotamiento y conduce a la fibrosis. Por eso, cuando me preguntan qué tomar para el dolor, mi respuesta siempre es que debemos buscar la raíz del problema y no solo apagar el síntoma, a costa de sacrificar tu función renal a largo plazo. No permitas que un hábito de automedicación te lleve a una unidad de diálisis por falta de información. Ahora que entendemos cómo los fármacos cierran las llaves de paso, entremos en un terreno que parece obvio pero que es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginas, el exceso de sodio. No me refiero únicamente a la pizca de sal que le pones a tu comida en la mesa, sino al sodio oculto que está reconfigurando tu biología interna en este preciso momento. Cuando consumes un exceso de este mineral, tu cuerpo entra en un estado de emergencia osmótica. Para intentar diluir ese sodio, tus células retienen agua, lo que aumenta masivamente el volumen de sangre que circula por tus venas y arterias.
Pero aquí está el secreto clínico que pocos mencionan. El daño renal no es solo una consecuencia de la presión arterial alta general. Existe un fenómeno mucho más destructivo llamado hipertensión intraglomerular. Imagina que el filtro de tu riñón, ese glomérulo delicado, es una malla de seda muy fina. El exceso de sodio crónico hace que la sangre entre a esa malla con la fuerza de una manguera de bomberos a máxima potencia. Esa presión física constante va rompiendo los capilares más finos del filtro. Con el tiempo, tu cuerpo, en un intento desesperado por reparar esas microroturas, empieza a crear tejido cicatricial, un proceso que en medicina llamamos glomeruloesclerosis. Un riñón lleno de cicatrices es un riñón que ya no puede filtrar toxinas. Según los datos más recientes de salud pública de este 2026, el 80% del sodio que está destruyendo los riñones de la población no proviene del salero, sino de los conservadores químicos presentes en los alimentos ultraprocesados. Estamos hablando de nitritos, glutamato monosódico y fosfatos añadidos que actúan como veneno directo para tu tasa de filtración. Lo que más me preocupa como médico es que este proceso es totalmente indoloro. Puedes tener una presión de 140/90 y sentirte perfectamente bien, mientras tus riñones están librando una batalla perdida. Cuando en la clínica detectamos albúmina en la orina de un paciente, lo que estamos viendo es el resultado de esa presión descontrolada. Las proteínas que deberían quedarse en tu sangre se están fugando por los agujeros que el sodio y la presión abrieron en tus filtros. Entender que reducir el sodio no es una simple sugerencia dietética, sino un mecanismo de defensa biológica para mantener la integridad de tu sistema renal, es la diferencia entre una vejez saludable y una dependencia médica absoluta. Hablemos ahora del tercer pilar de esta tríada destructiva, y quizás el más insidioso de todos, el impacto de la glucosa y la resistencia a la insulina. En mi consulta es muy común escuchar a personas decir, «Doctora, yo no tengo diabetes, mis riñones están a salvo». Pero la realidad clínica que estamos viendo en este 2026 es muy distinta. El daño renal no espera al diagnóstico de diabetes. Comienza años antes con lo que llamamos hiperinsulinemia. Para que lo visualices de forma clara, imagina que tu sangre, que debería ser fluida como el agua, comienza a volverse espesa y pegajosa, similar a un jarabe. Este cambio en la viscosidad ocurre por un proceso químico llamado glicación. Cuando hay picos constantes de azúcar, las moléculas de glucosa se adhieren a las proteínas estructurales de tus filtros renales, los glomérulos. Es como si pusieras pegamento en una red de pesca finísima. La red pierde su elasticidad y su capacidad de dejar pasar solo lo que debe. Estos filtros endurecidos son el primer paso hacia la fibrosis. Según estudios recientes de la Universidad de Harvard, estos depósitos de glucosa generan un estrés oxidativo masivo que asfixia a las células del riñón. Lo que es aún más preocupante es que ante este escenario, el riñón entra en un estado de hiperfiltración. Intenta compensar la ineficiencia trabajando a marchas forzadas, filtrando más sangre de la que puede manejar. A corto plazo, tus estudios de laboratorio pueden parecer normales, incluso demasiado buenos, pero esa hiperfiltración es en realidad el grito de auxilio de un órgano que se está agotando. Cada vez que consumes azúcares ocultos o harinas refinadas, estás sometiendo a tus nefronas a un bombardeo de radicales libres que destruyen la barrera de filtración. Mantener tus niveles de insulina bajo control no es solo para evitar la diabetes, es la única forma de evitar que tus riñones se caramelicen y dejen de funcionar para siempre. Es momento de entrar en un terreno que la medicina moderna ha comenzado a priorizar apenas en estos últimos años. El papel del ácido úrico y la fructosa procesada como destructores directos de la nefrona. Muchos asocian el ácido úrico solo con el dolor en el dedo gordo del pie, la famosa gota, pero en el riñón, este compuesto actúa como un veneno endotelial. Cuando consumes productos cargados con jarabe de maíz de alta fructosa, presente en casi todos los refrescos y jugos envasados, tu hígado lo procesa de una manera que dispara la producción de ácido úrico dentro de tus células renales. A diferencia de otros órganos, el riñón sufre un daño directo porque el ácido úrico inhibe la producción de óxido nítrico, que es la molécula encargada de mantener tus vasos sanguíneos relajados y abiertos. Sin óxido nítrico, los vasos que alimentan al riñón se contraen, provocando una isquemia crónica leve, es decir, dejas a tus filtros con muy poco oxígeno durante todo el día. Esto genera una inflamación de bajo grado que es responsable de miles de casos de insuficiencia renal, de origen desconocido. En mis pacientes,
Observo que incluso niveles de ácido úrico que los laboratorios tradicionales marcan como normales, por debajo de 7 mmHg, ya están causando daño si superan los 5.5 mmHg. Es una toxicidad silenciosa que altera el transporte de sodio y aumenta la presión arterial sistémica, creando un círculo vicioso del que es muy difícil salir si no atacamos la dieta. Imagina que cada sorbo de esa bebida azucarada está enviando una señal a tus riñones para que retengan sal y eleven la presión, mientras que simultáneamente el ácido úrico está lijando el interior de tus microcapilares. La ciencia de este 2026 es clara. No podemos hablar de salvar tus riñones si no hablamos de eliminar la fructosa líquida y monitorear tu ácido úrico con la misma rigurosidad con la que vigilas tu glucosa. Tu filtración glomerular depende de este equilibrio químico vital. Hablemos de un tema que parece sencillo, pero que es motivo de confusión constante en mi consultorio: la hidratación. Existe este mito persistente de que para lavar los riñones hay que beber litros y litros de agua sin control. Pero lo que la ciencia de este 2026 nos ha demostrado es que la hidratación estratégica es mucho más compleja que simplemente llenar un termo de plástico. Tus riñones no son una tubería que se limpia por presión. Son un órgano metabólico de alta precisión que regula la osmolaridad de tu sangre mediante una hormona llamada vasopresina. Cuando bebes agua en exceso, obligas a tus riñones a trabajar horas extra para eliminar ese excedente y mantener el equilibrio de electrolitos esenciales. Por el contrario, la deshidratación crónica, aunque sea leve, mantiene los niveles de vasopresina constantemente elevados, lo que causa una vasoconstricción severa en los vasos sanguíneos renales. Este estado de alerta permanente puede inducir microalbuminuria y, con el tiempo, un declive silencioso en la tasa de filtración glomerular. Lo que siempre les digo a mis pacientes es que el color de la orina es su mejor monitor biológico. Debe ser de un amarillo pálido, similar a la paja. Si es transparente, estás sobrecargando el sistema. Si es oscura, estás permitiendo que las toxinas se concentren y dañen el delicado tejido tubular. Además, no toda el agua es igual. En este 2026, ponemos especial énfasis en el contenido mineral. Beber agua excesivamente purificada o muerta, sin los minerales esenciales como el magnesio y el potasio, puede incluso provocar un desequilibrio que afecte la bomba sodio-potasio de tus células renales. La clave no es ahogar a tus riñones, sino proporcionarles el fluido necesario para que el proceso de filtrado ocurra sin fricción. Una hidratación inteligente implica escuchar las señales de sed de tu cuerpo y entender que cada vaso de agua es una herramienta de precisión para tu salud metabólica, no una simple obligación mecánica. Es vital recordar que el exceso de líquido también diluye el sodio en sangre, una condición llamada hiponatremia que puede ser fatal. Por ello, la medicina translacional hoy busca el equilibrio: hidratarse según el gasto metabólico y las condiciones ambientales, permitiendo que el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular funcione con la máxima eficiencia posible, protegiendo cada una de tus nefronas de un estrés osmótico innecesario que acelere su envejecimiento irreversible. Pasemos ahora a un factor que la mayoría de las personas ignora por completo cuando piensa en salud renal: la calidad del sueño y el cortisol. Tus riñones tienen un ritmo circadiano propio, un reloj biológico interno que dicta cuándo deben trabajar a máxima potencia y cuándo deben entrar en una fase de reparación profunda. Durante la noche, bajo la influencia de la melatonina, el riñón reduce su tasa de filtración para permitirte descansar, concentrando la orina de manera eficiente. Sin embargo, cuando sufres de insomnio o estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen elevados durante la madrugada de forma antinatural. El cortisol no es solo la hormona del estrés. Es un potente activador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el mecanismo que regula tu presión arterial. Un pico de cortisol nocturno le dice a tus riñones que retengan sodio y aumenten la presión intraglomerular, impidiendo que el órgano descanse y se regenere. En mis evaluaciones clínicas de este 2026, he observado una correlación directa entre la apnea del sueño y el desarrollo de la enfermedad renal crónica. La falta de oxígeno durante la noche provoca episodios de hipoxia renal, lo que desencadena una cascada de inflamación silenciosa que va sustituyendo el tejido funcional por tejido cicatricial. Si te levantas varias veces por la noche a orinar, lo que conocemos como nicturia, tu cuerpo podría estar enviándote una señal de alerta crítica. Tus riñones están luchando por manejar la carga de solutos en un horario que no les corresponde. El descanso no es un lujo, es una necesidad fisiológica para la desintoxicación celular. La ciencia actual publicada en The Lancet
Sugiere que dormir menos de 6 horas de forma constante acelera la pérdida de función renal, en un ritmo comparable al daño que causa la diabetes tipo 2 mal controlada. Entender que el sueño es el momento en que tus nefronas se limpian del estrés oxidativo acumulado durante el día es fundamental para tu longevidad. Sin un ritmo circadiano saludable y estable, cualquier dieta o suplemento que tomes para tus riñones será como intentar apagar un incendio forestal con un simple vaso de agua. Tu salud renal se construye y se protege mientras duermes profundamente, permitiendo que las células tubulares realicen procesos de autofagia y reparación que son imposibles de lograr durante el estado de vigilia. En esta sección quiero que hablemos de algo que me preocupa profundamente en la práctica diaria: la falsa seguridad de lo natural. He visto a demasiados pacientes llegar a mi consulta con una caída estrepitosa en su función renal provocada por suplementos comprados sin receta, bajo la premisa de que si es una hierba o una vitamina, no puede hacer daño. Sin embargo, tus riñones son los encargados de procesar y eliminar los subproductos de casi todo lo que ingieres. En este 2026, la toxicidad por suplementos herbales mal regulados se ha convertido en una epidemia silenciosa. Algunos tés para quemar grasa o productos para desintoxicar el cuerpo contienen compuestos que son directamente tóxicos para las células del túbulo renal. Incluso vitaminas que parecen inofensivas, como la vitamina C, cuando se toman en dosis megas superiores a los 2.000 miligramos diarios de forma constante, pueden aumentar drásticamente la formación de cristales de oxalato. Estos cristales actúan como pequeñas agujas que desgarran el tejido interno del riñón, provocando una nefropatía por oxalato que puede ser devastadora e irreversible. Por otro lado, la moda de los suplementos de proteínas sin control clínico es otra gran preocupación. No es que la proteína sea mala en sí misma, sino que muchos de estos productos de baja calidad contienen metales pesados o aditivos químicos que sobrecargan la capacidad de filtrado glomerular. En mis años de experiencia, he aprendido que el riñón no necesita que lo limpien con productos externos. Lo que necesita es que no le demos más basura de la que puede manejar. La medicina translacional nos enseña hoy que la suplementación debe ser personalizada y basada en biomarcadores reales, no en tendencias de redes sociales. Antes de añadir cualquier polvo o cápsula a tu rutina, debes entender que cada sustancia química, por muy natural que parezca, debe pasar por la aduana de tus nefronas. Si esa aduana se satura de sustancias extrañas o tóxicas, el sistema simplemente colapsa. Mi recomendación es siempre la misma: menos es más. Tu salud renal depende de la pureza de lo que entra en tu sistema, y a veces, por querer mejorar un aspecto de nuestra salud, terminamos sacrificando el órgano que nos mantiene vivos. Siempre consulta con un profesional que entienda de farmacocinética renal antes de probar la última cura milagrosa. Hablemos ahora de una conexión que ha revolucionado la nefrología en este 2026: el eje intestino-riñón. Durante décadas, vimos al riñón como un órgano aislado, pero hoy sabemos que su salud depende directamente de lo que ocurre en tu sistema digestivo. Imagina que tu intestino es una primera línea de defensa, una aduana biológica que decide qué entra a la circulación. Cuando tu microbiota, esa comunidad de billones de bacterias que viven en ti, está en desequilibrio por una mala dieta o el exceso de antibióticos, ocurre un fenómeno llamado disbiosis. Estas bacterias malas empiezan a producir desechos altamente tóxicos como el indoxil sulfato y el p-cresol sulfato. En condiciones normales, un riñón sano debería eliminarlos, pero cuando la barrera intestinal está inflamada o tiene fugas, estas toxinas inundan tu torrente sanguíneo en cantidades industriales. El riñón intenta filtrarlas desesperadamente, pero estos metabolitos urémicos son increíblemente agresivos y provocan una inflamación directa en los glomérulos. Es como si el intestino estuviera enviando una marea negra que el riñón, por muy eficiente que sea, no puede procesar sin sufrir daños estructurales en el camino. Por eso, en mis protocolos de tratamiento de este 2026, el cuidado renal comienza con la salud digestiva. Una dieta pobre en fibra no solo afecta tu digestión, sino que priva a tus bacterias buenas del combustible necesario para proteger tu barrera intestinal. Sin esa protección, las toxinas pasan directo a tus riñones, acelerando la fibrosis y el envejecimiento del órgano. La ciencia actual es contundente. Si quieres salvar tus riñones, tienes que alimentar bien a tu intestino. El consumo de prebióticos y una hidratación adecuada permiten que estas toxinas se eliminen por las heces en lugar de sobrecargar la filtración renal. He visto recuperaciones asombrosas en la tasa de filtración glomerular simplemente corrigiendo la salud de la microbiota de mis pacientes.
Recuerda que tu cuerpo es un sistema interconectado. Un intestino inflamado es, casi siempre, el preámbulo de un riñón enfermo. Por lo tanto, cuidar tu flora bacteriana con alimentos reales y una alta diversidad de fibras vegetales es, probablemente, una de las mejores medicinas que puedes darle a tus riñones hoy mismo para asegurar que sigan limpiando tu sangre con eficacia durante las próximas décadas. Es fundamental hablar de la actividad física, porque aunque el ejercicio es medicina, si no se gestiona correctamente puede convertirse en un arma de doble filo para tus riñones. En mis años de práctica, y viendo las tendencias de alta intensidad que dominan este 2026, me encuentro con un fenómeno que antes era raro, y hoy es cada vez más común: la rhabdomiólisis leve o subclínica. Cuando sometes a tus músculos a un esfuerzo extremo para el cual no están preparados, o lo haces bajo condiciones de deshidratación y calor, las fibras musculares pueden romperse de forma masiva. Al romperse, liberan una proteína llamada mioglobina al torrente sanguíneo. El problema es que la mioglobina es una molécula grande y pesada que tus riñones deben filtrar. Imagina que intentas pasar arena gruesa a través de un colador de café. El resultado es que la mioglobina se atasca en los túbulos renales, provocando una obstrucción física y una toxicidad química directa. Lo que muchos entusiastas del fitness no saben es que este proceso genera un estrés oxidativo brutal en las células del túbulo proximal. En el consultorio, suelo ver casos de personas que, tras una sesión de entrenamiento extenuante, notan que su orina se vuelve oscura, similar al color de un refresco de cola. Eso no es esfuerzo. Es una señal de alarma crítica de que tus riñones están luchando contra una marea de proteínas musculares que están asfixiando su capacidad de filtrado. La ciencia de Moments este 2026 nos indica que incluso los episodios que no llegan al hospital pueden dejar cicatrices microscópicas que reducen tu reserva funcional renal a largo plazo. Por eso, mi recomendación clínica es siempre la progresión inteligente. No se trata de no entrenar, sino de entender que el músculo y el riñón trabajan en equipo. Una hidratación adecuada, rica en electrolitos, es vital para ayudar al riñón a barrer cualquier residuo metabólico del ejercicio. No permitas que la búsqueda de un cuerpo estético destruya el órgano que mantiene tu sangre limpia. El ejercicio debe ser un aliado de tu longevidad, no una causa silenciosa de insuficiencia renal por falta de precaución y conocimiento de tu propia fisiología. Llegamos a un punto que considero vital para cualquier persona que quiera tomar el control de su salud. ¿Cómo interpretar lo que realmente está pasando en tus riñones? Durante décadas, la medicina se basó casi exclusivamente en la creatinina para medir la función renal. Pero hoy, en 2026, sabemos que la creatinina es un marcador tardío y a veces engañoso. Para cuando la creatinina sube por encima de los rangos normales en tus estudios de sangre, es muy probable que ya hayas perdido el 50% de tu función renal. Es como si el sensor de humo de tu casa solo se activara cuando las llamas ya consumieron la mitad de la estructura. Por eso, en mi consulta, siempre solicito la cistatina C. A diferencia de la creatinina, la cistatina C no depende de tu masa muscular, de tu dieta o de tu edad de la misma manera. Es un marcador mucho más sensible y precoz que nos permite detectar el daño en etapas donde todavía podemos intervenir y revertir el proceso. Si tu médico solo te pide creatinina, podrías estar recibiendo una falsa sensación de seguridad. Otro estudio esencial que debemos monitorizar es el ratio albúmina-creatinina en una muestra de orina aislada. Este examen es nuestra prueba de fugas. Si encontramos albúmina, una proteína vital de la sangre, en tu orina, significa que las compuertas de tus glomérulos están dañadas y están dejando escapar lo que deberían retener. Incluso niveles muy bajos, que llamamos microalbuminuria, son un predictor potente de riesgo cardiovascular y progresión de enfermedad renal. La medicina de precisión de este 2026 nos exige ver más allá de los valores tradicionales. Entender tu tasa de filtración glomerular estimada, eGFR, combinando ambos marcadores, creatinina y cistatina, es la única forma de obtener una imagen real de tu salud interna. No te conformes con que te digan que tus estudios están bien solo porque los valores están en el límite. Busca la profundidad diagnóstica. Saber interpretar estos biomarcadores es la diferencia entre actuar a tiempo para salvar tus nefronas o simplemente observar cómo se deterioran año tras año por una detección tardía e ineficiente. Tu salud merece esa precisión. Entramos ahora en un terreno que la ciencia de este 2026 apenas está terminando de mapear, pero cuyos hallazgos son alarmantes: la presencia de micro y nanoplásticos en el tejido renal. Durante años pensamos que los plásticos eran inertes, pero hoy sabemos que estas partículas microscópicas, menores a 5 micrómetros,
Tienen la capacidad de atravesar la barrera hematorrenal y alojarse directamente en el intersticio de tus riñones. En mis pacientes, esto se traduce en una inflamación crónica persistente que no responde a los tratamientos convencionales. Imagina que tus filtros renales, diseñados para procesar moléculas biológicas, de repente se ven bombardeados por diminutos fragmentos de polietileno y bisfenoles. Estas partículas no solo causan un daño físico por su presencia, sino que actúan como caballos de Troya, transportando disruptores endocrinos que alteran la señalización celular. El resultado es un estado de estrés oxidativo permanente en los podocitos, esas células especializadas que forman la última barrera de defensa de tu filtración. Según los estudios publicados este año en revistas de toxicología ambiental, la acumulación de estos polímeros acelera la transición de células sanas a tejido fibroso, un proceso que antes veíamos solo en etapas avanzadas de enfermedad renal. Lo más preocupante es que estamos expuestos a ellos a través del agua embotellada, los envases de comida calentados al microondas y hasta en el aire que respiramos. Como doctora, mi labor hoy no es solo recetar medicamentos, sino alertarte sobre esta carga ambiental invisible. Reducir el uso de plásticos en tu cocina y optar por recipientes de vidrio o acero inoxidable no es una moda ecológica, es una intervención médica preventiva para proteger la integridad de tus nefronas. En este 2026, la salud renal ya no se juega solo en el laboratorio, sino en las decisiones diarias que tomamos para evitar que nuestro cuerpo se convierta en un vertedero de partículas sintéticas, que tus riñones, simplemente, no fueron diseñados para procesar ni eliminar. Para cerrar este bloque de desarrollo, quiero desmitificar uno de los temas más polémicos en la salud renal, el consumo de proteínas. Durante décadas, a los pacientes con problemas de riñón se les decía, no comas carne, pero en este 2026, la nutrición renal ha dado un giro de 180 grados hacia lo que llamamos la dieta de protección renal, basada en plantas. La clave no es eliminar la proteína, sino entender la carga ácida renal potencial, o PRAL. Las proteínas animales, especialmente las carnes rojas y procesadas, generan una gran cantidad de ácidos metabólicos que tus riñones deben neutralizar y excretar, lo cual aumenta drásticamente la presión intragelomerular y acelera el daño. En cambio, las proteínas de origen vegetal, como las de las legumbres y semillas, vienen acompañadas de fitatos y fibras que cambian por completo la respuesta del cuerpo. Pero el verdadero enemigo oculto en 2026 es el fósforo inorgánico. A diferencia del fósforo orgánico que encuentras en los frijoles o las nueces, el cual solo se absorbe en un 40%, el fósforo inorgánico añadido a los refrescos de cola, embutidos y alimentos ultraprocesados se absorbe casi al 100%. Este exceso de fósforo actúa como un papel de lija dentro de tus arterias renales, provocando una calcificación vascular acelerada. En mi consulta, he visto cómo pacientes que migran a un patrón de alimentación predominantemente vegetal logran estabilizar su tasa de filtración glomerular e incluso reducir sus niveles de toxinas urémicas de forma significativa. No se trata de volverse vegetariano de la noche a la mañana, sino de entender que cada elección alimentaria es un mensaje químico para tus riñones. Al elegir proteínas vegetales, estás proporcionando precursores de óxido nítrico y reduciendo la inflamación sistémica. La ciencia actual es clara. Para salvar tus riñones, debemos bajar la carga ácida y eliminar los aditivos químicos. Una dieta rica en plantas no solo es más fácil de filtrar, sino que proporciona los antioxidantes necesarios para que tus nefronas supervivientes sigan trabajando con eficiencia. Tu cocina es, en realidad, tu farmacia más potente para detener la progresión de la enfermedad renal. Llegamos finalmente al tercer hábito, ese que les mencioné al principio y que es quizás el más traicionero de todos porque está disfrazado de salud. El consumo excesivo de jugos verdes y batidos detox cargados de oxalatos. En este 2026, la cultura del bienestar ha empujado a muchas personas a consumir diariamente grandes cantidades de espinacas crudas, acelgas, remolachas y frutos secos en forma de licuados concentrados, creyendo que están limpiando su cuerpo. Sin embargo, desde una perspectiva clínica, lo que están haciendo es saturar sus riñones con cristales de oxalato de calcio. Los oxalatos son compuestos naturales que, en dosis moderadas y acompañados de una dieta equilibrada, el cuerpo puede manejar. El problema surge cuando los ingerimos de forma masiva y líquida. El intestino no alcanza a degradarlos y pasan directamente al torrente sanguíneo, donde buscan al calcio para unirse. Esta unión forma cristales sólidos, como pequeñas piedras microscópicas, que se depositan en los delicados túbulos renales.
En mi consulta, he visto casos de insuficiencia renal aguda, conocida hoy como nefropatía por oxalato, provocada exclusivamente por estas modas de limpieza profunda que carecen de supervisión médica. Lo que pocos saben es que estos cristales actúan como fragmentos de vidrio dentro de tus nefronas, causando una inflamación mecánica y química que destruye el tejido funcional de forma irreversible. La ciencia de este 2026 es tajante. El riñón no necesita que lo desintoxiques con jugos. Él es el encargado de desintoxicarte a ti, y para hacerlo solo, necesita que no lo sobrecargues. El daño es tan silencioso que podrías estar perdiendo un 10% de tu función renal cada año sin notar un solo síntoma, hasta que es demasiado tarde. Por eso, mi recomendación como doctora es que dejes de ver a los alimentos como soluciones mágicas aisladas y entiendas su bioquímica. La moderación y la variedad son tus mejores aliados. Si vas a consumir estos alimentos, hazlo de forma sólida y cocida, lo que reduce significativamente su carga de oxalatos. Y siempre asegúrate de tener una función renal previa conocida. No permitas que una tendencia de redes sociales, por muy verde o saludable que parezca, termine comprometiendo tu capacidad de filtrar la sangre y te acerque peligrosamente a la necesidad de diálisis. Tu salud renal se basa en la evidencia, no en el marketing. Hemos recorrido un camino profundo para entender por qué tus riñones son, posiblemente, los órganos más resilientes, pero también los más vulnerables de tu cuerpo. Hoy has aprendido que salvar tu función renal no se trata de comprar suplementos costosos, sino de dejar de agredir a tus filtros naturales con el uso crónico de antiinflamatorios, el exceso de sodio oculto y esas modas saludables que saturan tus túbulos de cristales. La medicina de este 2026 nos da las herramientas para detectar el daño a tiempo, pero la herramienta más poderosa sigue siendo tu conciencia diaria. No esperes a sentir dolor, porque el riñón no duele hasta que ya no puede más. Mejor, actúa hoy. Monitorea tu cistatina C, cuida tu microbiota y, sobre todo, escucha las señales de tu cuerpo. Recuerda que esta información busca empoderarte, pero tu caso es único, por lo que siempre debes consultar con un especialista para ajustar estas recomendaciones a tu historia clínica personal. Mis riñones y los tuyos trabajan incansablemente para regalarnos un día más de vida limpia y equilibrada. Lo mínimo que podemos hacer es dejar de poner obstáculos en su camino. Soy la doctora Rosa Carvajal, y para mí es un privilegio acompañarte en este proceso de aprendizaje. Tu salud está en tus manos, y ahora tienes el conocimiento científico para protegerla. Cuida tus filtros, cuida tu vida, y nos vemos en la próxima consulta aquí, en tu canal de salud con evidencia. ¡Hasta pronto!